Perfecto, gracias por avisar. Entonces empezamos de nuevo. Lo que estamos por ver entonces es la segunda parte del sistema digestivo. En la clase pasada hemos visto cada uno de los tejidos y de las estructuras que forman parte de todo el camino que recorre el alimento desde la boca hasta el intestino delgado. Nos queda ver el intestino grueso. Pero hasta el intestino delgado es la función más importante porque es donde se realiza la absorción. Todo el proceso del camino que siguen los alimentos desde la boca hasta el intestino delgado es lo que se conoce como la digestión. Y la digestión es reducir el tamaño de las moléculas desde la macromolécula, que es la manera como las incorporamos en la dieta, hasta las moléculas más sencillas, que son la manera como se absorben. Los alimentos están formados por tres grandes macromoléculas. Esas tres grandes macromoléculas son proteínas, grasas o lípidos y los hidratos de carbono. Esas tres grandes moléculas, o también llamadas macromoléculas, se van a reducir en su tamaño hasta la forma sencilla que es como se absorbe. En el caso de los hidratos de carbono, su monómero es la glucosa. En el caso de las proteínas, su monómero es los aminoácidos. Y en el caso de los lípidos, por un lado puede ser el colesterol y por otro lado los ácidos grasos libres. Esas moléculas sencillas son las que, una vez digeridas o llegadas hasta ese proceso, van a ser absorbidas en el intestino delgado. Como para resumir, en la boca se rompían gracias a los dientes y gracias a la saliva se producía el inicio de la digestión de los hidratos de carbono con la amilasa que iba a cortar el almidón. Digamos lo más importante. Luego pasaban por el esófago, iban al estómago. En el estómago, la digestión que inicia ahí, o la más importante que se realiza ahí, es la de las proteínas, especialmente con el pepsinógeno, que se transforma en pepsina y es quien corta. ¿Y la gastrina? Proteínas, sí. ¿Y la gastrina, profe, también? La gastrina también, pero vos imaginate que la gastrina en proporción tiene menos importancia que los pepsinógenos porque es el que va a cortar las proteínas que es larga en cada uno de los aminoácidos y empieza cortando o de los extremos o en el medio según la enzima de que se trate. Pero no se pueden absorber las proteínas si no se cortan en cada una de las pelotitas que son los aminoácidos. Y un poco como para que mnemotécnicamente uno se acuerde, una de las células que forman la mucosa gástrica se llaman células principales. ¿Y por qué se llaman principales? Porque es lo principal que fabrican, que es justamente el pepsinógeno. Otras se llaman células parietales, que fabrican el ácido clorhídrico, muy necesario para activar las enzimas. El pepsinógeno se secreta como pepsinógeno, pero es inactivo. Recién cuando pasa pepsina es capaz de cortar las proteínas. Esa activación la realiza el ácido clorhídrico. Por eso, tanta importancia de las células que fabrican el ácido clorhídrico como son las células parietales. Y el proceso de absorción, propiamente dicho, lo hace el intestino. Y el intestino, sí, es largo, tiene casi 1,5 metros de extensión, pero a su vez, para aumentar esa superficie de contacto, tiene una serie de estructuras o, digamos, de formas que le permiten aumentar, que eran, de mayor a menor, eran las válvulas conniventes, las vellosidades, las microvellosidades y la chapa estriada. Todo eso eran estructuras que aumentaban la superficie de absorción del intestino. Entonces, hasta el intestino delgado, la función es romper y absorber, o sea, que logren pasar a la sangre, que es donde va a ser utilizado. Pero resulta que también tenemos el intestino grueso, que es el primer tema que vemos hoy. El intestino grueso es lo que continúa el delgado. Si todo se ha absorbido, o lo que necesitábamos en el delgado, ¿qué función cumple el grueso?
Una función muy importante es lo que no se absorbió hasta el intestino delgado va a seguir como vía de eliminación de desechos, y es lo que conocemos como la materia fecal. Ese intestino grueso, que aquí tenemos un dibujito, que vemos que tiene 3 partes, todo lo que se llama el colon ascendente, el colon transverso. El encargado de absorber el agua y sales minerales. Bien. Ahora llegamos a parte. Y el colon descendente. Entonces, todo lo que no ha sido absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso. Pero, bien lo ha dicho la compañera, una de las funciones más importantes del intestino grueso es absorber el agua de todo aquello que ha sido necesario como medio, como vehículo, para que pueda ser absorbido en el intestino delgado. El intestino delgado lo que absorbe son partículas, son los nutrientes, son los monómeros de esas grandes moléculas. Pero el agua se absorbe a nivel del intestino grueso. Entonces, ustedes van a entender claramente por qué cualquier patología que evita que el intestino grueso actúe bien provoca una diarrea, que es materias fecales acuosas. Y es porque si está inflamado, si hay una infección o hay un tránsito acelerado por otras causas, genera una materia fecal sin forma, mucho más líquida o laxa, y es justamente porque no ha sucedido la función para la cual está formado el intestino grueso, que es la de absorber el agua. A través de la flora intestinal, ¿verdad, profe? La flora intestinal en el intestino grueso tiene además otras funciones, entre estas las de, primero de degradar o, digamos, terminar el proceso de modificación de todo lo que es las partículas estas que van a ser de desecho, pero si vamos a hablar de se llama colonización cuando hay bacterias normales. Solamente hay en el intestino grueso. El intestino delgado no tiene bacterias. Y por ejemplo, también esas bacterias tienen que ver con una manera de prevención, tienen también que ver con una barrera que evita de que infecciones puedan seguir. O sea, es como nuestras defensas, es parte de nuestras defensas. En todo ese recorrido del intestino grueso que hemos visto, que se puede absorber el agua, tiene también una serie de, imagínense como tiene que trasladar la materia fecal, tiene muy importante en grosor, en fuerza y en cantidad, lo que es la capa externa muscular, donde lo va a recorrer en toda su extensión, y además de las capas musculares, tiene como unas bandas, que justamente en algunos libros se llaman bandeletas o tenias, que lo que hacen, aquí en el dibujito se ven como unas estriaciones muy evidentes, que le dan el efecto como de abolladuras en la parte de la superficie, que ayudan también a que esas contracciones de los músculos permitan el traslado, el paso o que avance la materia fecal en el intestino grueso hasta ser eliminado en el exterior. Entonces, ¿qué podemos reconocer como las capas? Acuérdense que todo el tubo digestivo tenía 4 capas que las clasificamos como iguales. La que era más cerca de adentro, del alimento, en este caso va a ser la materia fecal, es la mucosa. Mucosa. De ahí, su mucosa, aquí sería la mucosa la que está más en contacto con la materia fecal, su mucosa la que está abajo, luego sigue la muscular externa y la serosa, que es una capa que los recubre. Entonces, si no, no vamos a ver. La mucosa es la que está entonces en contacto con la materia fecal. Y hagamos un poco una comparación con el intestino delgado. Y es una manera de deducir qué hay y qué no debería haber de acuerdo a la función que cumple. Por ejemplo, todo lo que hemos dicho de las largas y la cantidad de estructuras para aumentar la superficie de contacto, aquí no serían tan necesarias porque aquí solo vamos a absorber agua.
Entonces vamos a ver que tiene una serie de criptas, que era como la fosita que estaba abajo, abajo de cada una de las vellosidades. Vamos a encontrar algunas vellosidades, mucho menos, pero no válvulas conniventes, porque esa válvula tenía sentido cuando hay que secretar mucho más líquido para que se produzca esta absorción. En este caso va a haber un epitelio cilíndrico más simple, tiene la chapa estriada, o sea que va a tener esas vellosidades en la parte superior, tiene células caliciformes, pero en este caso sí van a ser más abundantes que en el intestino delgado. También se va a producir un moco. ¿Qué objetivo tiene ese moco? Como la materia fecal va a ir perdiendo agua, el moco necesita que lubrique para que pueda seguir ese tránsito. Y los enterocitos, que son el nombre de las células que forman esta mucosa, tienen que estar especialmente preparados para absorber el agua, que lo van a hacer pasivamente. ¿Qué quiere decir? Sin gasto de energía y siempre en función de dónde, a favor de una concentración. Y esto van a seguir, va a ser ayudado o facilitado por la concentración del sodio. ¿Qué células importantes vamos a encontrar en esta mucosa del intestino grueso? Están las células APUD, que tienen que ver con la parte de defensas, y como en todos los tejidos, células madres, que son las que van a generar o proliferar cuando estas otras células se desgasten o pierdan, se mueran, pierdan su vida. Y en este caso, a diferencia del delgado, no vamos a encontrar las células de Panel. Luego, la túnica que seguía hacia adentro, bueno, es la submucosa. Siempre estaba la mucosa, una submucosa por debajo, que es siempre el tejido conectivo. Lo que puede cambiar es si es más o menos denso. Este es moderadamente denso, tiene en algunos casos células adiposas, pasa por ellos los vasos sanguíneos y muchas veces los filetes nerviosos, como en el caso del intestino grueso, que es el plexo de Meyer. Luego tenemos la muscular, que en el caso del intestino grueso hemos dicho que las musculares son muy importantes, y que era cubriendo todo el intestino grueso, pero cada tanto veíamos estas teñas o bandeletas, y por fuera va a haber un plexo nervioso que se llama de Auerbach, y tiene unas células intersticiales que son con el sistema este de marcapaso, que son células específicamente musculares, pero que están diferenciadas para permitir esa contracción medio rítmica, para que pueda ser, obviamente en el mismo sentido, obviamente con el objetivo de trasladar en un solo sentido la materia fecal hacia el exterior. Y por fuera de las musculares tenemos la túnica serosa, que es el peritoneo, que es una túnica que lo va a envolver al órgano como una capa muy delgadita, que sirve más que nada para que haya con otros órganos, no se pegue, un deslizamiento si hace falta, y de protección. Como estructura nueva o distinta, eso seguramente lo han visto con más detalles en anatomía, es que en una parte del intestino grueso, a ver si podemos ver aquí en este dibujito, que lo vamos a ver, aquí está, en la fosa ileocecal, vamos a encontrar una estructura que se llama el apéndice. Este apéndice, que sale más o menos a esta altura, ¿qué es el apéndice? Acuérdense, evaginación e invaginación. Invaginación hacia adentro, evaginación es como un dedo que sale. Justamente el apéndice es como un dedo, es como una evaginación digitiforme, con forma de dedo. Donde se almacena la bilis, ¿verdad, profe? No, eso es la vesícula. Ah, bien. El apéndice aparentemente no tiene función. Sería como resabios en la evolución del hombre, de una parte del intestino, digamos, imagínense que la evolución del hombre son de millones de años, y ha quedado sin función, y por eso lo sacan sin ninguna dificultad, y cuando se inflama, como no tiene salida, puede ser hasta peligroso que estalle, y es lo que se llama una peritonitis.
¿Y por qué se produce la inflamación, profe? Una infección. Y a veces puede ser por los mismos restos de materia fecal. Imagínense por la forma, volvamos al otro dibujito, miren Profe, una vez, o sea, cuando a mi mamá le han sacado el apéndice, estaba lleno de semillitas de las frutas que comía ella. Puede ser que quedan ahí. Asco. Y sí, digamos, es como que el organismo no está preparado. Ustedes miren el dibujito, ¿no? Este es el intestino grueso y es como si fuese una U. El ascendente, el transverso y el descendente. El intestino delgado que está en el medio y que es una manguera larga de como 1,5 metros, desemboca a esta altura. Entonces, esto viene y desemboca aquí. Todo este pedazo hacia abajo no tiene salida. Entonces, la materia fecal que se va amontonando o almacenando en este pedazo y por lo tanto que puede entrar en el pedacito de apéndice, no tiene capacidad de circular, de poder irse de ahí. Se supone que a esa altura todavía tiene mucho líquido y ese líquido debería ayudar a permitir el paso, a que como es fluido pueda ir en el recorrido de toda la materia fecal, de todo el intestino grueso, es donde se va absorbiendo el agua. Pero en esta parte debería tener un volumen más importante. Por eso que se haya amontonado esas semillitas o cualquier resto de celulosas o de alimentos que no se digieren, es probable. También creo que es muy, digamos, serio, porque hay personas que evidentemente o que son estreñidas o que tienen una retención porque justamente no van al baño seguido, puede hacer que suceda todo esto. Entonces, lo poquito, lo mucho de restos de materia fecal que se metan en esta evaginación digitiforme van a hacer que con el paso de los años eso se pueda inflamar y a veces de manera peligrosa o de manera continuada hasta que esto pueda llegar a estallar. Estallar es grave, porque eso es una peritonitis. Una inflamación con dolor lo sacan y no genera ningún inconveniente porque no tiene una función fisiológica conocida. Aquí que se lo ve un poquito más, aquí está claro, ¿ves? El ileón desemboca en esta válvula ileocecal que se llama, que es este lugar, donde desemboca el intestino delgado. Y el intestino grueso está un poquito más abajo también, y ahí está la entrada al apéndice. Entonces, toda esta parte es como que no tiene, como el resto, esa capacidad de trasladarse y que está en permanente movimiento. Entonces, pueden quedar restos y pueden hacer que esto, digamos, suceda como una infección. Es mucho más angostito que el resto del tubo, miren de delgado, 3 centímetros, tiene pared gruesa y siempre vamos a encontrar detritus. Detritus es sinónimo de materia fecal. Tiene algunas características particulares que lo hacen diferente, y es que en la capa externa, acuérdense que teníamos 4 capas, muscular, mucosa, submucosa, y en la muscular está solamente formada por el músculo liso y longitudinal. O sea, menos fuerte porque en realidad no funciona. Y vamos a tener muchos nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos, los nódulos en general del organismo que tenemos en la zona del cuello, en la zona de las axilas y después en la zona de la ingle, son lo que se llaman satélites de alerta. Son como lugares donde hay... Profe, Sí. ¿puede repetir la última parte? Porque como que se entrecortó. ¿Sobre qué? Estaba hablando de la pared parecida al extremo donde estaban en las axilas, algo así había dicho. Que se entrecortó todo. Que nosotros en el organismo tenemos una serie de ganglios. Ustedes muchas veces deben haber escuchado ganglios inflamados en el cuello, ganglios inflamados en la axila o en la ingle. La ingle es justo el lugar del pliegue de la pierna aquí es donde termina, donde comienza la pierna. Esos ganglios, que son acúmulos de tejido linfático, son lo que se llaman satélites de alerta. O sea, son los que van a responder inflamándose cuando haya una infección cerca. O sea, que si tenemos, por ejemplo, una infección de las muelas, se van a inflamar los ganglios del cuello.
Si tenemos una infección, una angina de garganta, se van a inflamar los ganglios del cuello. Lo mismo pasa con los ganglios de la axila. En general, cuando hay procesos malignos o simplemente, por ejemplo, es muy común en las embarazadas, que recién han empezado a dar de mamar, que producen mucha leche de golpe, a veces se genera una mastitis, una inflamación importante, donde primero se van a notar en los ganglios de las axilas. Cuando hay un proceso oncológico, también son los ganglios de la axila esos satélites de alerta que se inflaman. Y así, lo mismo en los ganglios de la ingle, que van a dar una idea de que puede haber una infección o algún proceso. También eso es una característica especial del apéndice, y es que tiene una gran cantidad de nódulos linfáticos. Por eso, esta inflamación suele doler y suele alertar. Sí. A mí me lo sacaron la semana pasada el apéndice. Ajá. Y se me reinflamó la pierna derecha. Se me reinflamó la pierna derecha. ¿Antes o después? Antes. O sea, así, ese ha sido el síntoma con el que te han descubierto que lo tenías, o que lo han confirmado. Sí, en general hay una maniobra clínica que es levantarte el pie derecho. Estando acostada en el reposo, te levantan el pie derecho y duele mucho de ese lado. Y entonces con eso... Pero yo directamente yo no podía ni caminar directamente cuando estaba por explotar el apéndice. Es peligroso, o sea, que explote el apéndice es una peritonitis, por como es con materia fecal que se distribuya, es grave. En cambio, sacar un apéndice inflamado con mucho dolor es una operación sencilla, pero esos síntomas que ustedes describen son típicos, y entonces ahí es fácil decir hay una apendicitis. Pero cuando no es tan claro, o el paciente ha empezado a tomar antibióticos, o ha empezado a tomar un antiinflamatorio, un analgésico, confunde. Y ahí, en realidad, no se sabe qué hacer, porque parece que es apéndice, pero no es tan seguro. Bueno, la decisión es quirúrgica desde el momento que tienen la duda. ¿Por qué? Porque es mucho menos peligroso sacar un apéndice sano, en el peor de los casos, que esperar que el apéndice haga un estallido o una peritonitis. Entonces, en general, el apéndice va a estar inflamado, depende de la edad del paciente, a medida que van pasando los años. Pero ante la duda, ustedes van a ver o van a conocer casos donde no tenía tantos síntomas floridos, pero los han operado igual, porque ante la duda se ha preferido sacar. Y el motivo es ese, como es una zona que tiene muchas bacterias, si eso se rompe, las bacterias se dispersan en todo el organismo y por eso se puede hacer una infección generalizada que a veces es muy difícil de sacar. Antes le llamaban el mal del costado, profe, ¿puede ser? Sí, vulgarmente sí, algunos lo siguen diciendo. Profe, cuando a mi papá le sacaron el apéndice le dio como un paro cardíaco. ¿Esto se debe a algo? ¿A que estaba a punto de explotar o algo? ¿O por...? Tipo, está bien ahora, pero no, cuando pasó... Lo que pasa es que toda cirugía requiere anestesia total. Y a medida que pasan los años cada vez es más, digamos, inocua, pero no deja de ser una anestesia total. Y una anestesia total lo que hacen es frenar la respuesta de los músculos. Por lo tanto, si es anestesia total hay que intubar, porque tus pulmones dejan de moverse, te frenan toda la musculatura. Entonces, una anestesia general tiene el riesgo de toda anestesia, y es que puedas tener una mala respuesta desde el corazón. Entonces, digamos, hay que estar preparado. Siempre las anestesias son de riesgo. Lo que pasa es que a veces es mucho mejor correr ese riesgo que el riesgo de que estalle un apéndice. Bien, y tengo otra duda, profe. Vio que antes había dicho que los ganglios eran tipo la inflamación. ¿Tiene que estar la enfermedad de esa paperas? ¿Eso es tipo de inflamación de ganglios solo o a qué se debe? La última parte no te he entendido. O sea, la parte de la enfermedad de las paperas. O sea, no, es tipo los... Las paperas es una inflamación de las glándulas salivales, de las parótidas. O sea, que los ganglios no influyen nada ahí. No, el ganglio es, digamos, paralelo, antes o simultáneo. Es un sistema de alerta. Pero el ganglio sería todo el sistema linfático.
¿Cómo? Los ganglios pertenecen a todo lo que es el sistema linfático. Todo el sistema linfático. La papera es las glándulas salivales, justamente las parótidas, y por eso se llama parotiditis. Pero los ganglios también se van. Hay una enfermedad que es puntualmente de los ganglios y que es lo que se llaman linfomas. Es una enfermedad maligna, bastante severa, es como un tipo de cáncer de los ganglios. Y hay dos tipos de linfoma, Hodgkin y no Hodgkin, uno es más grave que el otro. Pero esa sí es una enfermedad de los ganglios. Pero en general los ganglios son la alerta de que está. Ustedes van a ver que en una revisación clínica, el médico, si ustedes tienen dolor o tienen algún síntoma, les va a revisar el cuello, le va a revisar la ingle, le va a revisar las axilas para ver si hay inflamación de los ganglios. Porque eso le va a orientar que por algo están respondiendo con la inflamación de esos ganglios, porque algún proceso inflamatorio hay en algún lugar cerca de donde encuentren un ganglio inflamado. Bueno, luego entonces de lo que es el apéndice, otra estructura distinta, pero que continúa al intestino grueso, es el recto o el ano. ¿Por qué es distinta? La mucosa, o sea, lo que está en contacto con la materia fecal, sí, es similar al intestino grueso. Está revestido de nuevo por el epitelio cilíndrico, pero no cúbico, simple. También tenemos células caliciformes, y esto va a tener una estructura especial que son las columnas anales de Morgagni, que son unos pliegues longitudinales, que algo se ve por acá, y tiene una zona de transición que está en el extremo inferior, entre el recto y el conducto anal. ¿Cuál es la característica? Y es que va a tener muchas más glándulas que desgraciadamente son las que muchas veces se infectan justamente con la materia fecal y por lo que se hacen o abscesos o fístulas. Es muy común la presencia de fístulas o de abscesos en esta zona del recto o ano, y el motivo es justamente porque estas glandulitas se van a infectar con la materia fecal, se van a introducir. Eso sería en la mucosa, lo que está más en contacto con la materia fecal. La que sigue, que es la submucosa, tiene una estructura muy conocida por muchos, que son los plexos hemorroidales. ¿Qué son? Son venas. Es una zona muy irrigada por la sangre. Esas venitas, que normalmente están, en muchos casos se dilatan. Cuando se dilata, eso es las hemorroides. Esa dilatación hace que ocupen el espacio por donde tiene que pasar la materia fecal, o que puedan o salir hacia afuera, porque como siempre hay un movimiento hacia afuera, esas mismas venitas engrosadas van a ser empujadas y van a salir hacia afuera, que son lo que se llaman las hemorroides externas. Esas hemorroides, cuando salen y después el esfínter se relaja, termina como estrangulándolo, y eso es lo que duele mucho. Hay otros casos donde esas venas van a quedar hacia adentro. Entonces, esos son hemorroides internas. A veces son muy dolorosas porque están oprimiendo el espacio y pueden con mayor facilidad reventarse. Justamente es como si fuese una bolsita que se llenó de sangre y uno la ha apretado, revienta y sangra por el paso de la materia fecal. Entonces, en la submucosa están estos plexos hemorroidales, que son digamos, la utilidad fisiológica es la de llevar todo lo que es la vena para la zona, pero que cuando se inflaman o se dilatan, producen esta enfermedad tan molesta que son las hemorroides. Siguiendo hacia atrás tenemos la capa muscular, que tiene la gran diferencia con el resto del tubo digestivo, en que esta es voluntaria. Es más grueso, forma lo que se llama el esfínter anal y es voluntario. Profe, Sí. el esfínter no, o sea, no posee, o sea, no hay un esfínter interno que está formado por músculo liso involuntario y un esfínter externo, que es el que está formado por músculo estriado esquelético.
A ver. Algunos libros los definen con mucho detalle y lo vas a poder reconocer en qué parte. Justamente la diferencia entre un esfínter voluntario y un involuntario va a estar en el tipo de músculo que lo recubra, por lo tanto en la respuesta, voluntaria o no, si es estriado, a que se pueda modificar, o sea que uno lo pueda abrir o cerrar. ¿Y qué determina, profe, por ejemplo, de que los ancianos y los bebés no controlan estos esfínteres? Parece Es que porque es un tema como de comunicación desde la cabeza hacia el esfínter. Y tanto es así que está como demostrado que hay incluso una patología que tiene, o sea, vos debes haber escuchado más de una vez que la gente que se pone muy nervioso se puede hacer encima. Sí, sí. En la expresión vulgarmente dicha, me cago de miedo, es así. Tanto el incontrol de los nervios que te puede hacer relajar el esfínter. Bueno, esa misma comunicación, que en el caso por miedo, por secreción de adrenalina o de serotonina, no lo has podido manejar, lo mismo pasa en lo que se llama el proceso de maduración, que es esa conexión desde la cabeza hacia el esfínter y hacia muchos otros manejos voluntarios de cierto, incluso del esfínter de la vejiga, de orinar, tienen que ver con esa maduración y ese automanejo desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Incluso en ese es muy evidente y está medido, que es más o menos a los 2 años y medio, que uno lo puedes como controlar, un niño. Y en un adulto mayor es cuando tiene trastornos cognitivos, o sea, cuando ha perdido muchas de sus facultades por la vejez, por la ancianidad, que lo va a ir perdiendo. Pero en otros casos que son daños cerebrales, como por ejemplo una ACV, como por ejemplo una isquemia, donde la lesión es puntual en algún lugar del cerebro, si ha tocado justo alguno de esos, se ve que no lo pueden controlar. Eso sería cuando la lesión es a nivel cerebral, o sea, la información no llegó bien. Pero hay otros donde por accidentes, por ejemplo, han tenido un golpe en la columna, tal vez a la altura lumbar o sacra, pueden llegar a haber alterado o dañado esas neuronas que venían desde la cabeza y llegaban a estos esfínteres y también se les afecta la capacidad o el manejo voluntario de esos esfínteres. Bueno, ahora vamos a entrar en otra parte del tejido digestivo, del aparato digestivo, que tiene que ver con las glándulas anexas. Las glándulas, como toda glándula, es una estructura que está fuera, en este caso del tubo digestivo, que va a fabricar un líquido que va a volcarse al tubo digestivo con alguna función específica. Las glándulas se llaman exócrinas o endócrinas. La palabra exócrina o endócrina, exo hacia afuera y endo hacia adentro. Pero en este caso, como las vuelcan al tubo digestivo, cuesta a veces entender que es exócrino, porque se considera el tubo digestivo como está comunicado con el exterior, la boca o el ano, todo lo que vuelca al tubo digestivo se considera glándula exócrina. En cambio, todo lo que vuelca su contenido a la sangre, está adentro, que no tiene comunicación con el exterior, se denomina glándula endócrina. Entonces, vamos a ver estas glándulas que son anexas y que son las que colaboran por la fabricación de algún líquido con la digestión o con el tubo digestivo. Las primeras son las glándulas salivales. En el dibujito vemos que estas glándulas salivales son 3, que de acuerdo a la ubicación donde están, van a llevar, digamos, el nombre. Estas son ubicadas o diseminadas en la mucosa, en algún lugar distinto de la mucosa oral, y tenemos de a pares a ambos lados. Tenemos, bueno, o sea, no todas son necesariamente del mismo tamaño, ¿no? Las parótidas, que son las que están aquí arriba, las submaxilares, por debajo del maxilar, o la que está por abajo de la lengua, que es la sublingual. ¿Qué características tienen estas glándulas salivales? Son grandes,
son pares, o sea, son simétricas, están en los dos lados, tienen largos conductos. Desde donde está la glándula tienen como una manguerita que va a volcar. Y está regulada por el sistema nervioso autónomo. El autónomo no es voluntario, pero hay una serie de estímulos que hacen que se segregue. Por ejemplo, cuando entra el alimento a la boca, o ustedes alguna vez habrán escuchado la expresión se me hace agua la boca, y es porque el olfato ha detectado algún producto. Por ejemplo, cuando pasamos estamos con hambre y pasamos en una parrillada el olorcito asado. Enseguida las glándulas salivales empiezan a secretar porque digamos, el estímulo del olfato ha dado la señal a través del autónomo para que se fabriquen las glándulas salivales, la saliva a las glándulas salivales, pensando que vamos a comer la asado, no paso de largo. Sí, con el vinagre, profe, también. ¿El qué? El vinagre pasa lo mismo, el vinagre. Sí, pero el vinagre es por contacto, pero no necesariamente por olfato. Vos imagínate que solo o sea, no es de pensar, de oler algún producto rico o que te guste, va a generar esa respuesta de la producción de saliva. Puede ser también pensándolo, profe, porque, o no sé, imaginándose. Hay gente que con la cabeza hace maravillas, ¿no? Maravillas. Si yo pienso en un lomito. Uno se imagina ahí Un lomito ilegal. Se me hace agua la boca. Así es. O por ejemplo, o sea, como avalando un poco esto de que la cabeza es capaz de manejar hasta ese tipo de situaciones, en lo que se ha probado mucho es, por ejemplo, suponte una persona que va solo por una calle oscura a las 11 de la noche y de golpe ve que una persona viene adelante, una silueta, que te produce un miedo, y vos crees que te van a asaltar o te van a robar, y empiezas si yo te pudiese medir, tienes taquicardia, si te midiese los niveles de cortisol, se te han ido las nubes, que son las de que manifiestan el estrés, o la adrenalina, te subió un montón, o sea, todo es un cuadro fisiológico ante la presencia de, por ejemplo, en este caso, de un posible ataque. Suponte que en realidad no ha sido, y pasó, y llegas a tu casa. Ahora, cuando vos llegas a la casa y se lo cuentas a alguien, y realmente acabas de llegar, o suponte que han pasado 2 semanas, y se lo cuentas a alguien, ya no lo estás viviendo. La persona es capaz de, al contarlo, revivir los síntomas que ha tenido. De nuevo, una taquicardia, de nuevo, en algunas circunstancias, o sea, evidentemente cuando te afecta. Lo que quiere decir que con tu cabeza, con tu psiquis, vos has logrado revivir fisiológicamente lo que te pasó en ese momento. Eso es lo que se conoce como trauma, ¿verdad, profe? O digamos, eso es lo que les estoy contando, es normal. O sea, vos estás contando cómo, suponte que te han venido y te han asaltado, te han tapado los ojos, te han secuestrado, una cosa grave, digamos, cuando vos la cuentas, te hagas revivir el momento. Pero cuando eso vuelve a sucederte sin que haya pasado nada, por ejemplo, estás sentada en tu casa tranquila viendo la tele y de golpe sientes taquicardia, transpiración en las manos, te sientes mal y el cuadro es muy parecido al cuando una persona ha sufrido lo que les he contado, eso se llaman ataques de pánico. Porque el ataque de pánico o sea, normal es cuando realmente estás frente a un hecho que te ha producido todo lo que es un cuadro de pánico. Pero cuando te sucede ante nada, sentada viendo la tele o tomándote con unas amigas, eso es patológico, eso hay que tratar. Que puede tener, según la psicología, una serie de motivos que lo han desencadenado en tu inconsciente y están como ahí guardados, puede ser que sea así, pero no es normal que sin ni siquiera saber por qué te vienen esos ataques. Cuando es mucho más leve, se llaman ataques de ansiedad, que vos refieres un malestar que no lo sabes describir. Pero cuando tienes demasiadas situaciones y vos no sabes por qué te sientes muy mal, e incluso te quieres ir de donde estás,
Esos son ataques de pánico. Y esos hay que tratarlos, porque eso al paciente lo hacen sentir muy mal. Y no sabe. ¿Profe? Sí. Sí, mire, con respecto a ese tema, eso de huir por ataque de pánico, eso puede pasar en todas partes por cualquier razón, la verdad. Sin razones. Lo más triste es cuando es sin razón consciente, ¿no? Porque sin duda algo en el subconsciente ha generado. Pero no está mal ni pensarlo cuando se lo siente y después tratarlo. Hay gente que yo he visto en el laboratorio que viene con cuadros espantosos. Me falta el aire y van médico por médico buscando la causa de una enfermedad y simplemente es un ataque de pánico y no lo han pensado por ahí. Ustedes que están en una etapa de rendir muchos exámenes van a ver que cuando van a rendir se sienten nerviosos. Y uno lo dice, estoy nervioso, me siento inquieta, me siento temerosa de qué unidad me irá a tocar, qué me irán a preguntar. Eso es cuadro de un poco de nerviosismo, es normal ante determinadas circunstancias. Ahora, si ese cuadro que ustedes lo han vivido cuando han ido a rendir, sucede solo, sentado en la plaza, no es normal. Entonces, a eso hay que prestar atención, porque esas circunstancias fisiológicas no pueden despertarse porque no hay un estímulo que lo está requiriendo. Ahí es donde uno entiende cuál es lo que está regulado por un sistema autónomo que no lo puede manejar. Y al no poderlo manejar, hay que encontrar la causa de por qué aparece o tratar. Bueno, este caso de la saliva es típico. Nosotros no lo vamos a manejar, pero tiene que haber un estímulo. O sea, si a mí se me hace agua a la boca porque estoy sintiendo un olor bárbaro a asado y tengo hambre, y es lógico. O paso por ahora que están los naranjos de las veredas en flor. Uno va por la vereda y siente ese olor a azares que es tan lindo y te produce un placer, perfecto, estás pasando, es un estímulo, no es voluntario, sino que es placentero porque es del sistema autónomo. Va pasando y lo sientes. Ahora, cuando no tiene una explicación y molesta, hay que hacerlo ver. Lo que pasa es que no es fácil diagnosticar. Como les digo, yo he tenido casos de gente que les ha costado muchísimo entender, o por lo menos al médico orientar, que es un problema de ataque de pánico y no de enfermedad. Porque todo tiene dibujado una enfermedad o parecido a una enfermedad. Especialmente problemas respiratorios, de falta del aire. Bueno, pero no sé por qué hemos llegado hasta acá, no importa. Vale la pena. Era de las glándulas salivares. Entonces, las glándulas son una estructura anexa al tubo digestivo. ¿Y por qué anexa? Porque la saliva sirve para la digestión. Acuérdense que hemos dicho que la saliva lo que va a hacer es mojar los alimentos para que se forme el bolo alimenticio, por un lado, y por otro lado, no sé si lo pongo aquí que no moleste la barrita esta de... Ahí está. Y por otro lado tiene una de las enzimas que es la que inicia el proceso de la digestión. Como ahora estamos en histología, lo que queremos ver es cómo están formados desde el punto de vista de los tejidos. Y vamos a ver qué es este tipo de formas, porque son glándulas que tienen un conducto grande y una serie de ramificaciones donde cada una de estas células que forman el acino, se llama acino, es el conjunto de glándulas que van a formar esta glándula grande. Cada una de estas células son las responsables de fabricar la saliva, que van a volcar al conducto, y ese conducto va a ir como uniéndose con lo que descargue de los otros conductos hasta la parte más grande que es el lóbulo, que va a llevar, en este caso, a la boca, que es donde va a descargarse la saliva que se forma. ¿Qué tipo de característica histológica tienen estas glándulas salivares? Primero, que estos tubos, estos conductos, tienen estas células que son de tipo cúbico, bajos, y es un epitelio plano. ¿Dónde van a desembocar estos conductos? Cada uno de estos es un lobulillo. Entonces, el conducto que viene del lobulillo es un conducto dentro del lobulillo. Una vez que sale del lobulillo, está entre los lóbulos.
Entonces ese se llama interlobulillar. Entonces intra porque está adentro, inter porque está en el medio. Y aquí, tal vez en este dibujito lo entendamos un poquito mejor, este sería el intra adentro de los lobulillos. En cambio esto, donde va drenando la saliva que forman, está... Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Puede ser que la pantalla del computador, de su computador, está chica porque se la ve a usted y no a la pantalla? ¿No me ven a mí? O sea, O sea, sí, ¿no ven pero Yo está veo la chiquita. pantalla y a usted, profe. A Capaz mí que me tiene tiene que que ver un costadito achicar, chiquitito y toda Claro. la pantalla con minimizar. la diapositiva. Claro, se la ve a usted en pantalla grande y en pantalla chiquita en una esquina la diapositiva. Tocar la diapositiva o minimizarla ¿Y ahí? No, ahí se ve perfecto, o sea, a usted se la ve chiquitita, al menos yo lo veo así, ¿no? Y Claro, la es que ella diapositiva tiene es que Igual, grande. minimizar. toca Claro, el cuadrito Bien, de ya. arriba, Ok, de ok. arriba a la derecha de la foto. Listo, gracias. Yo quiero que vean la diapositiva y no a mí porque no soy linda. Además, no van a ganar nada con verme. Bueno, no. ¿Pero ahí está mejor? ¿Lo ven mejor? Sí, profe. Bueno, seguimos describiendo entonces lo que son las glándulas salivales. Estos conductos hemos dicho que era dentro, intralobulillar. ¿Qué tipo de epitelio? Van a ver que es un cúbico cilíndrico simple. Cilíndrico simple porque hay una sola capa, cúbico porque es alto. En la parte basal, o sea que es aquí, le vamos a ver un aspecto como de punta, ¿no? A ver si está aquí, no, como de estriado. Tiene muchas mitocondrias filamentosas y también tiene unos tubos excretores, secretores y excretores. Ese es dentro del lobulillo. Ahora, estos que son entre los lóbulos, interlobulillares, tienen por este lado un tabique de tejido conectivo entre los lobulillos. También tenemos este que está en contacto con la saliva, es el epitelio cilíndrico. ¿Y a dónde van a desembocar estos conductos interlobulillares? En uno más ancho, que aquí no se lo ve, pero que sería este, que es el gran conducto, y en este también tenemos epitelio cilíndrico, y este conducto grande donde desemboca cada uno de estos lobulillos tiene nombres distintos según el tipo de la glándula salivar que se trata. Se llama de estenón en la parótida, de Wharton en la submaxilar y la de Bartolino en la sublingual. Resumiendo, este tipo de glándulas se llaman túbulo-acinosas. ¿Por qué? Porque tienen túbulos, pero también tienen en sus extremos acinos, como si fuesen redonditos. Por fuera, revestida toda por una cápsula de tejido conectivo denso. Ese conectivo denso entra, hace como estas entradas, y lo divide en lobulillos. Y cada lobulillo, en cada lobulillo vamos a encontrar parénquima que va a estar formado por esos acinos. Esta secreción va a ir a desembocar en casi todos en la boca, digamos, pero a través de sus conductos más gruesos para llevar la saliva hacia donde va a cumplir su función. Disculpa, ¿Qué profe. funciones cumple la saliva? Hemos dicho. Disculpa, profe. Sí. Yo no entiendo la diferencia entre lobulillo y asino así, que están ahí en el dibujo. Entre intralobulillar e interlobulillar. Aquí lo que... No, lobulillos y asinos. La diferencia. El lobulillo sería, este redondito es el acino, y este es el lobulillo.
Por eso se llama túbulo acinosa, porque el lobulillo vendría a ser el tubito que va a llevar la saliva hacia la boca. Pero la punta es redondeada. Entonces a eso se le llaman glándulas acinosas. ¿Se acuerdan en la clasificación que tienen que haber visto en epitelio? Aquí, mira, el dibujito. Cuando son tubulares alargadas, se llaman tubulares. En cambio, cuando tenían en la punta como estos circulitos, como si fuesen bolitas, se denominan acinosas. Y cuando tienen las dos estructuras, este dibujito es el que más representa lo de túbulo, donde le señalo ahí, y acinosa porque el extremo tiene este formato. Bueno, gracias. Más que nada es una clasificación, porque ni todos los conductos tienen la pelotita en el extremo para ser acinosa, o no es tan clarita la forma redondeada, pero si uno lo ve en conjunto, sí son túbulo acinosa. ¿Qué otra función tenía la saliva? Hemos dicho la de humedecer, lubricar el alimento, especialmente para... Actúa también como, o sea, en el sistema de defensa, ¿verdad, profe? Sí, en la saliva hay una inmunoglobulina que se llama A, que evita o empieza a protegernos por si uno sin querer ha comido alguna bacteria, la va a inhibir porque tiene anticuerpos y es capaz de protegernos. También tiene una serie de enzimas que van a destruir la pared bacteriana y por lo tanto la bacteria que podía haber entrado cuando uno ha comido algo mal estado, sin querer ha metido basura en la boca. Pero desde el punto de vista digestivo lo más importante son las enzimas que tiene. Y la enzima más importante es la amilasa que inicia la digestión del almidón. Pero también tenemos compuestos importantes como es la lactoferina o la vitamina B12 que van a favorecer la absorción del hierro. Y con respecto al formato, les he agregado esta clasificación donde dice qué tipo de acinos, o sea, qué tipo de conjunto de formato tiene según la ubicación. Por ejemplo, la parótida es serosa, que es el tipo de saliva que genera y que produce. La submaxilar es mixta, es serosa y mucosa. En cambio, la sublingual se llama mucoserosa porque también es mixta, pero con predominio de la mucosa. Cuando uno combina dos palabras en estas partes para decir lo que produce es cero mucoso, lo que pone primero es lo que es más abundante. Por eso se llama la de la submaxilar cero mucosa, porque tiene a predominio más serosa. En cambio, la sublingual es mucoserosa porque tiene mayor cantidad de compuesto mucoso. Otra glándula importante que estudiamos es el páncreas. El páncreas, miren dónde está ubicado. Parecería como que se ha acomodado en este espacio que es el codo que hace cuando termina el estómago y empieza el intestino delgado. Esta glándula, que es el páncreas, tiene la gran ventaja de ser tanto endocrina como exócrina. Como les hemos dicho, exócrina es lo que vierte su jugo digestivo, su producción, su jugo, al tubo digestivo. En cambio, endocrina hemos dicho que lo vierte a la sangre. La parte que fabrica ese jugo para el tubo digestivo es la parte exócrina y es la que fabrica lo que se llama el jugo pancreático. En cambio, el páncreas, en su producción endocrina, lo que fabrica es la insulina y el glucagón. Y eso se llaman islotes de Langermann. Está revestido por una capa de tejido conectivo y también, si ven aquí en el dibujito, está formado o lo divide el parénquima en unos lobulillos. Entonces, fabrica hormonas como glándula endocrina y jugo pancreático como glándula exócrina. Aquí nos interesa, desde el punto de vista digestión, como páncreas exócrino. Cuando veamos hormonas, vamos a ver la parte endocrina. Profe, Sí. ¿puedo ver un segundo la imagen anterior?
¿Listo? Debe ser que sí. Bueno, me contesta. Sí. Ah, bueno. Entonces, ahora vamos a hablar algunos detalles profe, sí. sobre el Perdón, páncreas. se me apagó. ¿Cómo? Apagué el micrófono, quería decirle que sí, ya está. Ah, bueno, perfecto. El páncreas exócrino es también una glándula tubuloacinosa, o sea que vamos a ver que tiene en su extremo como estos globitos y el resto son túbulos que van a conectarse, en este caso, al conducto que va a ir a desembocar en el intestino delgado. Tenemos células, las células que van a fabricar este jugo pancreático, que se llaman centroacinosas, que estarían ahí, en el centro del acino. ¿Cómo son estas? Son planas y van a tapizar estas células toda esta parte que es la luz de la glándula. Y aquí vamos a poder reconocer distintas partes en la porción inicial de estos conductos que van a producir lo que es el bicarbonato y el agua. Después están los tubos intercalares, que son los que salen del acino antes de llegar a este tubo más importante. ¿Qué característica tienen estos tubos? Tienen epitelio cúbico mucho más bajo. Y después está el conducto entre lóbulos o intralobulillar, cuando va adentro esta parte, que va a tener epitelio cúbico más un orificio mucho más grande y que va a ir redondeando por dentro a todo el acino. Y después, estos conductos, que son los interlobulillares, tenemos aquí epitelio cilíndrico simple y también va a estar rodeado por fuera del tejido conectivo. Y después, una vez que todos estos acinos y todos estos túbulos interlobulillares se unen, van a formar el conducto importante que se llama el conducto principal colector o colector principal de Wirsung, que es también formado por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Luego de este sigue lo que se llama el conducto de Santorini, que desde el punto de vista histológico está formado de la misma manera que el anterior. ¿Qué es el jugo pancreático? El jugo pancreático es un jugo que es producido por el páncreas y vertido al intestino delgado, especialmente con una cantidad de enzimas que ayudan o producen la digestión de las grasas. Especialmente, no es lo único, porque miren, aquí tenemos tripsinas, quimiotripsinas, carboxipeptidasas, donde todas estas son capaces de cortar a las proteínas, o sea, participan en la digestión de las proteínas. Pero también, y en su mayor proporción, tiene lo que se llama la lipasa pancreática, y esa ayuda en la digestión de los lípidos. También tenemos fosfolipasa para cortar los fosfolípidos, ribonucleasas, desoxirribonucleasas para cortar todo lo que son los ácidos nucleicos y amilasa para cortar o, dicho mejor, digerir los hidratos de carbono. A su vez tiene una gran proporción de agua y de bicarbonato. ¿Quién le dice al páncreas fabricar o no fabriques? O sea, ¿quién ejerce la regulación de la secreción? La secretina, pobre, que tiene la secretina es un compuesto que tiene pocas enzimas, tiene mucho bicarbonato y va a tener acción especial sobre las células centroacinares que habíamos mostrado al comienzo y sobre los conductos. Y la otra, que es la colecistoquinina, que tiene muchas enzimas y lo que va a hacer es eliminar por exocitosis los gránulos que tienen estas mismas células acinares para producir su
verter su líquido directamente al intestino para que cumpla su función. Y desde el punto de vista nerviosa, que dice que no es lo más importante en cantidad y en función, tenemos el parasimpático, va a ejercer la función de liberación, y el simpático de frenar o de inhibir. El páncreas endocrino, mira, estaba aquí la diapositiva, creía que la teníamos en la parte de hormonas. Tenemos una parte del páncreas que se llama islote de Langermann. Ese islote de Langermann tiene 3 tipos de células distintas, las que se llaman alfa, las beta y las delta. Las alfa son las que fabrican el glucagón. El glucagón tiene como función las de hacer subir la sangre, es hiperglucemiante. Y dentro de ellas son estructuralmente las de mayor tamaño. Después están las beta. Las beta son las que fabrican la insulina, y la insulina tiene como función la de bajar los niveles de glucosa en la sangre. Son las más numerosas. Y luego están las delta, que fabrican un compuesto que se llama somatostatina, que es la que ejerce la regulación de ambas, cuando se va a producir glucagón y cuando insulina. Profe, la insulina es lo que se inyecta en la gente que padece diabetes ya, ¿no? Sí. La gente que tiene diabetes, hay 2 tipos de diabetes, la que se llama diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que el paciente no puede fabricar insulina porque ha tenido un daño en estas células beta del páncreas. Entonces, sí o sí, tiene que inyectárselo porque necesita la insulina para poder bajar esos niveles de glucosa. En cambio, la diabetes tipo 2, lo que pasa es que fabrica una insulina que no es funcional, que tiene el inconveniente de no poder unirse a los receptores para poder actuar. Por eso en ese caso es una insulina que no funciona, es una insulina resistente. Por eso la enfermedad en general se le llama o empieza con lo que se denomina una insulinoresistencia. Esa es la diabetes de tipo 2 y esa funciona mucho mejor, no le dan insulina, sino le dan un remedio que ayuda a mejorar la eliminación de la insulina o a mejorar la calidad de los receptores para unirse a nivel de las células para que pueda entrar la glucosa adentro. Profe, en ambos casos, entonces la delta estaría fallando, ¿no? O sea, como que no regularía. De las 2 diabetes sería. O sea, las delta, claro, que son las reguladoras. Las reguladoras estarían fallando, ¿no? O no actúan porque ya tiene diabetes. No, en el diabetes tipo 1 no se sabe bien por qué, se cree que es virósico. Las células beta del páncreas desaparecieron. No funcionan, están destruidas. No las tiene. No es capaz de fabricar insulina. Si uno le hace un análisis de insulina en la sangre, tienen 0. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2, al revés, fabrica tanto que el organismo cree que no tiene, porque como no es funcional y no actúa, sigue fabricando más insulina. Entonces, el diagnóstico lo hacen dosando insulina en la sangre y el diabetes tipo 2 tiene valores altísimos. En cambio, el diabetes tipo 1 tiene 0. Y ese que tiene alto, ustedes deben haber escuchado más de una vez que les han diagnosticado insulinoresistencia. O sea, no es diabético todavía, pero va a camino. Si no se trata con metformina, que es generalmente lo que les dan, este paciente a la larga va a desarrollar una diabetes tipo 2. Pero hoy ¿Por eso se les mancha de negro el cuello, profe? Porque ese es el que le da el síntoma de cuello negro. Y los pliegues del brazo y de la rodilla, de la parte de atrás de la rodilla. Es por culpa de la insulina alta. Pero hoy con medicación como la metformina, se maneja perfectamente y pueden hacer vida normal y muchas veces no llegan a la diabetes. Y lo otro síntoma que es claro, y es que el diabetes tipo 2 es gordo, sube de peso, porque como no puede utilizar la glucosa sube en sangre y se va a los tejidos y se deposita como grasa. Y se le producen úlceras, ¿verdad, profe?
La úlcera es cuando una diabetes descompensada. Depende de la úlcera dónde. Se producen úlceras en el ojo, se producen úlceras en la piel por lastimados que no se curan, pero eso tiene que ver con otro mecanismo de una diabetes vieja, de mucho más tiempo. Con respecto a la insulina propiamente dicha, se agota en uno y el diabético tipo 1 baja de peso, es muy delgadito y no puede subir si no está tratado. Una vez que está tratado, se supone que está mucho más cerca de ser una persona normal. Y pasamos al último, que es, después tenemos la vesícula, el hígado. El hígado es un órgano vital. Sin hígado no se puede vivir. Sin páncreas tampoco. Pero el hígado cumple muchísimas funciones. Primero, sintetiza los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. O sea, todos los nutrientes que necesita nuestro organismo los fabrica el hígado. No es el único lugar donde lo fabrica, pero él lo fabrica. Y también Es donde se produce la bilis, ¿verdad, profe? Y produce la bilis. Esa es una de las funciones más importantes desde el punto de vista de la digestión. ¿Qué otra función cumple el hígado? No fabrica los factores de la coagulación. Nosotros no nos morimos de una hemorragia porque tenemos una serie de factores que es capaz de frenar con un coágulo el lugar donde haya una hemorragia, que es lo que nosotros le llamamos la cascarita. Por fuera son las plaquetas que tapan, pero por dentro ese freno de hemorragia lo hacen los factores de la coagulación. Otra función muy importante es la desintoxicación. Todo lo que son tóxicos que entran al organismo, el hígado lo va a tratar de sacar. Entonces, ¿quién, por ejemplo? Los medicamentos. Todos los medicamentos van a pasar por el organismo. Después que hayan cumplido su función específica, va a ser degradado, metabolizado, transformado y eliminado por el hígado. También tiene función de defensa porque tiene macrófagos, y acuérdense que los macrófagos son como el Pac-Man de los dibujitos, que van a tragarse o van a fagocitarse las bacterias para sacarlas del medio. También durante el periodo fetal va a ser el que va a fabricar la sangre, la hematopoiesis fetal. También es un reservorio importante de sangre, también capta y almacena y los distribuye a los nutrientes y es el responsable de mantener una concentración importante de la glucosa. Porque cuando hay baja, va a producir glucosa a partir del glucógeno y cuando esté baja, va a tratar de utilizar otras vías metabólicas para formar glucosa para poder regular o de nuevo mandar a los tejidos. También regula las concentraciones de lo que se llama la VLDL, que son lipoproteínas que vehiculizan todo lo que es las grasas en el organismo. O sea, miren la cantidad de funciones diversas y a veces que no tienen que ver entre ellas que cumple el hígado dentro de nuestro organismo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Cuadrante superior derecho del abdomen, lo que se llama el hipocondrio derecho, justo por debajo del diafragma. Y lo tenemos dividido en lóbulos. Es una de las glándulas más grandes que digamos, desde el punto de vista del tamaño, y también les reconocemos una porción exócrina y una porción endócrina. Todo esto que les he nombrado, que vuelca a la sangre, es la función endócrina. Pero ahora desde el punto de vista digestivo, del tubo digestivo, la que estamos por describir con mayor detalle es la función exócrina, que es la capacidad que tiene, la función que tiene de fabricar la bilis. Pesa más o menos 1,5 kilos y si uno se lastima y se destruye, como por ejemplo en una hepatitis, se regenera. La hepatitis puede ser por un virus, o puede ser por una lesión, o puede ser por un tóxico, o puede ser por el alcohol. Entonces, cuando uno lo daña, el hígado tiene la capacidad de regenerar esa célula. Profe, la cirrosis es cuando ya está mucho tiempo intoxicado por alcohol, ¿puede ser? Sí, termina, o sea, esto que les digo que se regenera es mientras tenga células capaces de seguir fabricándola. Claro, deja de funcionar con la cirrosis.
En cambio, la cirrosis, cuando esa célula se muere, se endurece y deja de funcionar. Y cuando esa parte del hígado va, digamos, avanzando y no te queda parte funcional, no es compatible con la vida. Es un proceso degenerativo del riñón que lleva a la muerte, la cirrosis. Está revestida también por una cápsula que se llama cápsula de Gleason, que es tejido conectivo fibroso. También tenemos por fuera de todo lo que sería el peritoneo, que es una cubierta serosa, y lo va a recubrir en todas partes, salvo donde toque con el diafragma. Y la estructura del hígado, también vamos a ver que tiene una estructura muy particular, que son los lobulillos hepáticos. Aquí salió mal, dice heático y es hepático, y es lo que se llama la unidad funcional del órgano. ¿Qué era una unidad funcional? Era el pedacito del órgano más chiquito que es capaz de cumplir la función del todo. Y estos hepatocitos están organizados de la siguiente manera, como vamos a ver enseguida. Aquí tenemos un hígado, tenemos la forma que tiene un hígado, está dibujado, digamos, por fuera una cápsula, que es la cápsula de Gleason, hemos dicho que es conjuntivo fibroso, y esa cápsula que está por fuera del hígado emite hacia adentro una serie como de tabiques, y esos tabiques lo van a dividir en los lobulillos hepáticos. El parénquima, o la parte, discúlpenme un segundito que tengo que recibir una llamada, estaba esperando el teléfono. Hola. Sí. Ok. Seguí, Franco, con la clase. Vamos, ¿qué hace? ¿Lista? Creo que la Ahí va. profe graba la clase, ¿no? Sí, está grabando. Está grabando. Sí, Ajá, ¿y? Yo nunca te podré olvidar. Dejen. Aquí estoy, disculpen. Bueno, ¿en dónde estábamos? Aquí. Entonces, el hígado es una glándula que también tiene una parte endocrina y una parte exócrina. Y la parte endocrina, entonces, es todos aquellos caminos metabólicos que ayuda, que produce, y la parte exócrina es la producción de la bilis. Eso quiere decir glándula anficrina, ¿no? Porque tiene las dos funciones, exócrina y endocrina. ¿Cuál es la célula del hígado? Por excelencia, es el hepatocito. ¿Cómo es el hepatocito?
El hepatocito es una célula poliédrica. ¿Qué quiere decir poliédrica? Que tiene como varios lados. No es 4, sino muchos. ¿Dónde vamos a ver un núcleo? Aquí está dibujado como 4. 4 también es poli, porque es mucho. Pero en realidad uno le va a ver más de 4. Aquí podemos reconocer 5. 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Aquí están dibujados 4. Uno de sus núcleos es central, se ve muy bien, vive más o menos 5 meses, tiene mucha capacidad de regenerarse, se puede volver a fabricar. El citoplasma es acidófilo y presenta lo que se llama polaridad. ¿Qué significaba polaridad? Que no es igual de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque vamos a tener un polo vascular y un polo biliar. El polo vascular es por donde van a estar los vasos sanguíneos y el polo biliar es por donde se produce la bilis. Este hepatocito, que aquí de nuevo está dibujado en cuadrado, pero puede no ser de esta manera, va a tener entonces un polo vascular y un polo biliar. Hemos dicho el polo vascular, donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos. Por esta cara se va a secretar sustancias que van a ir hasta la sangre. Este lado va a tener muchas vellosidades que van a hacer aumentar la superficie de absorción. Y por este lado, entonces, es donde se secreta todo lo que produce el hígado hacia la sangre. En cambio, el polo biliar lo que va a hacer es presentar el canalículo biliar, que es por donde va a producirse y se va a eliminar la bilis. Y el resto de las caras son las caras normales del hepatocito. Ahora volvemos al anterior porque en este que está dibujado es como que se ve mejor. Lo que sería una cara del polo vascular y otra cara del polo biliar. Y las otras caras directamente lo unen con otro, lo pegan con los otros hepatocitos. ¿Cuánto mide aproximadamente? 30 micrómetros, tiene el núcleo globoso, tiene 1 o 2 nucleolos que se pueden ver, casi el 70% de las células no son cuadradas, son tetraploides. Y el citoplasma, perdón, tetra es 4. El 70 son tetraploides. Y bueno, presenta todos los órganos en el citoplasma como corresponde. Con respecto a la irrigación del hígado, es muy importante entender que cuando la función del órgano tiene que ver con la circulación o con la sangre, va a tener doble circulación. Una que tiene que ver con su función, que en este caso es la vena porta que llega al hígado, por donde se distribuyen los nutrientes que fabrica, los medicamentos que va a desintoxicar, etc. Y por otro lado, la nutricia, y es por donde le van a llegar las sustancias que necesita el organismo para poder vivir, para esas células. Entonces, aparentemente es un 75% funcional de la función que cumple el hígado y un 25% de la nutrición. Esta vena porta que llega al hígado, la sangre se va a, el camino que va a seguir es por los capilares sinusoides, luego va por las venas centrolobulillares, en las que van por dentro de los lóbulos, luego se unen en las venas colectoras, después en la vena hepática y sale como la vena cava inferior. Aquí tenemos un dibujo, pero se puede entender mejor lo que son los sinusoides hepáticos, donde vemos estas como arañitas, que son los sinusoides, que es la comunicación entre venas y arterias y las venas centrolobulillares, que van a estar revestidos por un endotelio discontinuo y esta como más violetita que la lámina basal. Formando lo que se llaman las paredes del sinusoide, están las células de Kupffer. Aquí no las estoy viendo en el dibujo. Una célula de Kupffer
A mí me gustan poner los dibujitos porque es como que uno los puede entender claramente. Este sería en el conjunto del tejido hepático, pero están en el medio de las células endoteliales de los sinusoides. Aquí estarían, por ejemplo, estas, por ejemplo, esta violeta, por ejemplo, esta. Todas son células de Kupfer que van a estar entonces entre medio de las células endoteliales de los sinusoides. Ese espacio donde se encuentran se llama espacio de Dis. ¿Y qué son estas células de Kupfer? Son macrófagos. El macrófago sirve de defensa. Pero a diferencia de otros macrófagos que se pueden mover, estos están fijos. Y un macrófago, no se olviden que es un monocito que estaba en la médula ósea o en la sangre, que ha pasado al tejido y se ha transformado a cumplir esta función de macrófago. ¿Qué otra característica tienen estas células de Kupfer? Es que tienen un citoplasma en forma de estrella, estrellado. Tienen el núcleo oval, aquí lo podemos ver un poquito más ovales, tienen un núcleo prominente y muchas lisosomas que justamente la función es fagocítica. ¿Qué otras células tenemos? Las que se llaman células estrelladas o células de hito, que son fibroblastos modificados. ¿Dónde vamos a encontrarlos? Por fuera de los hepatocitos. Estas. Entre los dos hepatocitos por fuera del canalículo, ¿no? Y ¿qué vamos a tener ahí? Se almacena la vitamina A, que luego en la retina se va a unir a la opsina y va a formar la rodopsina, que es el pigmento visual. ¿Qué más tenemos aquí? Ahí va. Terminamos las clases. Bien, hecho abandono. ¿Qué tenemos aquí? Es la descripción de un lobulillo hepático. Esto es muy importante porque tiene que ver con el funcionamiento del hígado. Es lo que se llama la unidad básica funcional del hígado. Tienen esta forma de prisma, un prisma hexagonal, 6 caras, donde vamos a ver que en el centro de cada uno de estos prismas tenemos la que se llama vena centro-lobulillar. En esa vena se va a localizar en el medio y es por donde van a drenar todos estos capilares sinusoides que hemos visto en el dibujo anterior. Y vamos a ver que en los ángulos, en estos ángulos que se generan del hexágono, vamos a encontrar unos espacios. Esos espacios se llaman espacios portales o de Kierman, que van a contener la famosa triada portal. ¿Qué es esta triada portal? Está formado por una A, una B corta y una B, que es el conducto biliar. Aquí está la triada portal. Entonces, ¿qué está formado? Por la arteria hepática, por el conducto biliar y por la mucosa. Eso es lo que se llama la triada portal. Y todo a su vez rodeado por tejido conectivo. Entonces, este tipo de estructura es la manera como está organizado el tejido hepático. Y es la forma como, si uno hiciese un corte histológico, puede reconocer la estructura de la manera como está formada. A este no me acuerdo porque está incompleto aquí. Vamos a sacar. ¿Qué pasa entonces con la bilis que la forma el hígado? La bilis... Ese es el colécado, ¿no, profe? ¿Cómo? La estructura verde es el colécado.
El colédoco, sí. Colédoco, sí. Esta es la vesícula y el colédoco es el conducto, Que une. o sea, es el lugar a donde desemboca la bilis Ajá. para poder ser vertida en el tubo. Aquí hay una cosa que yo siempre les hago hincapié para que no se olviden. La vesícula lo único que hace es almacenar la bilis, pero la fabrica el hígado a la bilis. Entonces, todas aquellas personas que han sido operados de vesícula, lo que han perdido es la capacidad de almacenaje, pero no la producción. Y como la bilis participa en la digestión de las grasas, lo que le pasa a un paciente operado de vesícula es que tiene una digestión lenta de las grasas o dificultosa, pero su hígado sí fabrica bilis y por lo tanto menos cantidad porque no va a estar acumulada, cuando lo necesite va a ser liberada en menos proporción. Por lo tanto va a tener una digestión de las grasas mucho más lenta, lo que hace que en algunos casos genere una dificultad en la digestión y por lo tanto que se pegue o que se acumule en algunos lugares del hígado y es lo que muchas veces se llama hígado graso. Entonces, Profe, sí, le hago una consulta. ¿El citocromo P450 está anexo al hígado? el citocromo, ¿en qué proceso me estás hablando? De la interacción medicamentosa, sería. Es parte, volvemos a ver si lo hemos entendido, que el hígado cumple funciones endócrinas y funciones exócrinas. Lo que el tejido hepático hace, lo hace dentro de sus células, de sus hepatocitos, que vierte su contenido a la sangre cuando necesita ese producto final vehiculizarse. Pero vos pensás que todos los procesos metabólicos suceden en las células. Entonces después, el camino que sí, por ejemplo, ¿dónde se fabrica la bilis? En los conductos estos del hígado, y después tiene toda una serie de estructuras para hacer que esa bilis vaya a la vesícula. En el caso de, por ejemplo, de todos los procesos de desintoxicación, no suceden en la sangre, suceden dentro de la célula hepática. Ahora, lo importante es qué hace con el antes o con el después del producto de desecho. Lo tiene que eliminar, o lo vuelca a la sangre, o lo lleva, o lo degrada él mismo. Por eso yo no entiendo, o sea, no sé si he interpretado bien tu pregunta. Vos me estás queriendo preguntar, ¿dónde se produce el proceso de desintoxicación? Sí, o sea, lo que le preguntaba específicamente era el citocromo P450. Son parte Eso está en el citoplasma de la célula del hígado. Ah, o sea, está en el hígado, digamos. Está en el hígado, claro, pero dicho así es como que en qué parte, ¿no? Es como si me dijese, ¿en qué parte del páncreas está la insulina? No, están dentro de las células. Una célula, en el caso del páncreas, una célula fabrica, las vierte al líquido pancreático, están en la zona de acumulación y después en todo caso llevan a donde necesiten. Pero todos los procesos metabólicos, tanto de síntesis, de desintoxicación o de producción, son dentro de las células. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a ver es, una vez fabricada la bilis, ¿cómo hace el hígado para llevarla primero a la vesícula y después al donde va a cumplir la función, que es el intestino delgado? Entonces, se produce en el polo biliar. Acuérdense que tenían dos polos. Y después se lo tiene que conducir, lo tiene que sacar. Entonces va a ir a la periferia del lobulillo y va a desembocar en los conductos biliares que están entre los lóbulos, interlobulillares, que ya es el espacio porta. Luego va a salir al conducto hepático izquierdo. ¿Dónde está el hepático izquierdo? No sé si se ve clarito ahí, está tan chiquito que no veo. Por un lado, el hepático izquierdo o el derecho. Y entonces se van a unir y van a formar el conducto hepático común, que aquí así se lo ve. Este conducto hepático común
es el que va a desembocar en el colédoco. Y el colédoco específicamente en la ampolla de Butler. Y ahí está lo que se llama el esfínter de Oddi, que es como si fuese la tapita que abre y cierra para que se vuelque el contenido de la bilis directamente para producir o mejorar la digestión de las grasas. Este sería el dibujo. Profe, ¿qué sería la ampolla de váter? O sea, la ampolla de váter es un lugar, a ver si está el dibujo más aquí. Aquí tiene que estar. Aquí, mira, aquí está el dibujito de la ampolla de váter. Es justamente por la forma que tiene, se le dice ampolla, porque es como una dilatación, pero es donde desembocaría o donde va el conducto del colédoco para verter la bilis a la parte de cuando llega al intestino delgado, que es donde cumple la función, o sea, la digestión. Bien. La bilis es la responsable de que la grasa pueda ser absorbida porque permite que se transformen en micelas y pueda ser incorporada a las células del intestino delgado. Este serían otro dibujo de las vías biliares dentro del hígado, de cómo van, una vez producido, uniéndose para llevar la bilis por los conductos para ir hasta el intestino o hasta la vesícula para su almacenaje. Este es muy parecido al anterior. Aquí, mira, aquí está el dibujito, no había visto. No me acordaba. Este es el intestino delgado. A esta altura van a descargar la bilis. Y esta, que es la vesícula, lo que hace es traer del hígado lo que es el conducto hepático izquierdo, el derecho, forma el conducto hepático común, el cístico, que es el que, digamos, va desde la vesícula para unirse al colédoco, y el colédoco, antes de entrar o de desembocar en el intestino delgado, está esta dilatación que se llama ampolla de Vater o también ampolla hepatopancreática. Aquí. Entonces, resumiendo, función endocrina y función exócrina del hígado. ¿Cuáles serían? Endocrinas, regula la glucosa. ¿Por qué? Porque almacena glucógeno o porque libera la glucosa a la sangre. Almacena vitamina A, vitamina B, hierro. Participa en el metabolismo de lípidos. ¿Por qué? Porque permite unir las proteínas con los lípidos y forma lo que se llaman las lipoproteínas para circulación en sangre. Metaboliza medicamentos y tóxicos y también hormonas esteroideas. Y funciones exócrinas, producir la bilis. Importante para emulsionar las grasas. Capta y elimina la bilirrubina, donde es conjugada y eliminada por la bilis. Y la defensa por estas células de Kupffer, que hemos dicho que eran estos macrófagos modificados que tenían una función de defensa. Y la última que nos queda es la vesícula biliar, que simplemente es un órgano hueco, es una bolsita, es una dilatación que tiene como función almacenar y concentrar la bilis para luego ser eliminada a través del conducto hepático cuando sea necesaria, cuando haya una necesidad de emulsionar las grasas para su digestión. ¿Cómo está formada esta vesícula? Por 3 capas. La mucosa, que tiene epitelio cilíndrico con vellosidades, también puede presentar invaginaciones, también tiene una lámina propia, especialmente en la zona del cuello, como casi todas las que son glándulas, pero no vamos a encontrar músculo. Tiene fibras, o sea, lo que sería la capa interna, comparando con lo que es las 4 capas del tejido del digestivo, no. Esta solo tiene mucosa, no hay submucosa. Luego sigue las fibras de músculo liso, donde vamos a encontrar fibras musculares en todas las direcciones. Y después sigue la subserosa,
y la última que sería siempre la serosa, que es la que cubre. Esa subserosa es conjuntivo denso y tiene una serie de conductos que se llaman aberrantes porque no comunican hacia adentro de la luz de la vesícula. Y la serosa, que es la de cobertura, la que tiene que ver con el peritoneo, es serosa peritoneal, y se va a continuar con la que recubre al hígado. Estos conductos que van a ir conduciendo la bilis que estaba almacenada en la vesícula, se van a llamar hepático derecho e izquierdo, que ya lo hemos nombrado, el hepático común, que era la unión, el cístico, que es el que sale de la vesícula. Profe, ¿estos conductos pertenecen a lo que es la vesícula biliar, los hepáticos de derecho e izquierdo, o al hígado? Están por fuera del hígado y se llaman hepáticos porque salen del hígado. Y es los que conducen la bilis hacia la vesícula. Bien. Tienen epitelio simple, tienen un corion sin glándulas y pocas, hemos dicho, fibras musculares lisas, que pueden ser circulares y longitudinales, y la adventicia, que le hemos llamado serosa y que se continuaba con la del hígado. Y con eso hemos dado por terminada esta clase, y espero que les haya gustado porque creo que es la más difícil, o la más larga digestiva. Muy bien, ¿alguna duda? Uy, se quedó hecho tarde. No, profe. Profe, yo tengo Ya está grabada la clase, ¿no? las partes del intestino grueso son el ciego y el apéndice, el colon y el recto. Y el colon se divide en ascendente, Transverso y descendente. descendente. Sí. Pero, bien, La estructura histológica es la misma. Donde modifica ya es en el ano y en el esfínter. Ok. Y alguna diferencia podemos diferenciar en el apéndice. Ok. Profe, ya grabó la clase, ¿no? He grabado la clase, así que ya enseguida la subo. Muy bien. Nos vemos la próxima. Que tengan buena noche. Chao. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.